Eleva veto parcial a la ordenanza 7206 del 12, cálculo de recursos y presupuesto de gastos. Muy bien. En consideración, vamos a proceder a la votación de la ratificación del primer párrafo del inciso A, bonificación por antigüedad, del anexo 1 del artículo 7º. Ordenanza 7206. De la ordenanza 7206 del 2012. Tiene la palabra el concejal Benítez. Y después el concejal López. Adelante, Benítez. Y después Ramón. En la ocasión de votar el presupuesto, creímos que lo más conveniente era que la antigüedad de los compañeros municipales fuera del 3%, soslayando así una situación que se dio desde hace aproximadamente 2 años, o 1 año, donde se volvió a dividir la antigüedad para que esté representada de 2 modos, el 1% como antigüedad y el 2% como garantía salarial. Desde el punto de vista económico inmediato es el 3%, pero sabemos que en los frutos de la antigüedad, al jubilarse el compañero, se verá afectado evidentemente porque tendrá una antigüedad que será 1/3 de lo que le correspondería. Por otro lado, creemos que el intendente, aún en la situación de desventaja que presenta la ley, así lo dice la ley, tiene alternativa, como lo ha sido las 2 ocasiones en las cuales la legislatura de la provincia de Buenos Aires deslindó responsabilidades de los intendentes y consejos deliberantes que colocaron la antigüedad en el 3%. A tal punto, esa situación se ha visto colmada, evidenciada, que hay un municipio, Avellaneda, con el cual mantuvimos comunicación telefónica con la Secretaría del Consejo y con la jefatura de personal, donde se nos dijo que el intendente por decreto otorgó no el 3, el 4% a los trabajadores municipales. Claro que es una situación de conflicto, yo no tengo duda, pero si queremos tener una posición solidaria, real con los compañeros municipales, hace falta involucrarse en el conflicto, sobrellevar esta situación hasta la alternativa de lo contencioso administrativo, porque evidentemente se puede luchar en contra del articulado de esta ley en 2 situaciones. En la autonomía municipal, que otorga al no meterse en absoluto con los salarios de los municipios, porque no hay una fijación de salarios fija, estática hacia todos los municipios. Entonces, ¿por qué tendría que haberlo con respecto a la antigüedad? Tampoco existe un articulado donde diga cada uno de los rubros y beneficios que tiene el trabajador municipal. ¿Por qué lo dice de la antigüedad? Es decir, que el hecho de la garantía de la autonomía municipal tiene mucha significancia para que un intendente pueda luchar contra esta situación. Que no vamos a llevarlo a lo tremendo, tampoco nos vamos a desgarrar la vestidura, pero es un derecho que se le está quitando a los trabajadores municipales, simplemente eso. Yo creo que nadie aquí está en condiciones de estar satisfecho porque le estamos quitando el 2% de la antigüedad a los municipales. Si bien es cierto, como repetíamos, hay ese 2% de garantía salarial que compensa en lo inmediato, pero no a futuro. Así que nuestro bloque sigue manteniendo la antigüedad del 3%
para los trabajadores municipales. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Juan Pablo López. Gracias. A ver el audio. Gracias, ahora. Gracias, presidente. Bienvenido a la presidencia. Es para referirnos, en este caso, a algo que va más allá de lo estrictamente presupuestario. Va más allá incluso de lo estrictamente económico. No se trata en esta sesión un tema donde vayamos a fijar una posición con relación a una decisión política que implique desde el día a día meterle o sacarle plata del bolsillo a quien hoy es activo, a quien hoy es trabajador municipal. O sea que las consideraciones que vamos a hacer no tienen que ver con que si se tiene voluntad de pagar el 3% o no. Incluso los fundamentos del veto así lo manifiestan y el proyecto presentado también en este orden del día, donde habla, al quitar el 3%, se insiste con pagar esa garantía salarial del 2%. O sea que acá no tiene que ver esto con una cuestión de tipo económica, de las arcas municipales, de la afectación sobre la masa salarial prevista para el presupuesto 2013. No pasa por ahí. Pasa por otra cosa, por algo muchísimo más importante. Y que tiene que ver, como lo dijo recién Benítez, con la autonomía municipal, que tiene que ver con las facultades que tienen los departamentos ejecutivos municipales y principalmente, señor presidente, tiene que ver con la competencia que tenemos los consejos deliberantes para definir cuál va a ser la política a seguir por cada uno de los municipios. Competencia, tristemente pisoteada sistemáticamente por nuestras propias resoluciones, por nuestra propia falta de posición política en muchos aspectos, de hacer valer lo que la Constitución nos permite que hagamos, de hacer valer lo que la legislación nos permite a los consejos deliberantes que hagamos. Yo pregunto, señor presidente, ¿en qué lugar la ley 11.557 dice que está prohibido establecer un 3% para los empleados municipales? Yo pregunto, ¿en qué lugar esta ley del Estatuto del Empleado Municipal dice no se podrá aplicar por encima del 1% la antigüedad para los municipales? Yo me pregunto, señor presidente, ¿por qué nosotros tenemos que tomar una interpretación sobre el silencio de la ley o sobre la pretensión que tuvo la legislatura oportunamente y que fue observada por el Ejecutivo Provincial de hacer esa aclaración que los municipios podían aplicar un porcentaje mayores si pasaba la situación de crisis que se vivía allá en los años 90 cuando se toma esta determinación? ¿Por qué el silencio se interpreta también como una cuestión prohibitiva para los municipios? Existe un principio de legalidad, un principio básico. Todo lo que la ley no prohíbe está permitido. Y los consejos deliberantes, las legislaturas comunales, que ya vemos restringida nuestras facultades, restringido nuestro ejercicio por la jurisprudencia, por ejemplo, cuando habla de materia salarial, y lo tratamos también y lo vimos cuando hablamos acá del tema de presupuesto, por el Tribunal de Cuentas, que sistemáticamente viene marcando situaciones, nosotros no podemos hacerle un favor a esta intentona, a esta sistemática quita de competencia a lo que son nuestras propias facultades, porque si no, vamos a caer también en la triste realidad de que los consejos deliberantes no sirven para nada.
o que los consejos deliberantes realmente ocupan un rol insignificante y terminan siendo un verdadero apéndice de lo que son las estructuras municipales. Cuando la jurisprudencia de la Corte dijo oportunamente que este Consejo Deliberante o que los consejos deliberantes no podían intervenir cuando tratan el presupuesto sobre la masa salarial, directamente nos están diciendo que no podemos intervenir en este municipio sobre el 65% del presupuesto. Y tenemos dos ordenanzas, una ordenanza que es madre, pero que es, digamos, también la fiscal impositiva, pero una ordenanza que es importantísima, que es la que fija la política municipal, que es la que define cuál es el destino de una comunidad, que es la ley de presupuesto, que es la ordenanza de presupuesto. Y el Consejo Deliberante, según el criterio de esa jurisprudencia, solamente puede intervenir sobre un 35%. Y ahora le agregamos algo más. No podemos definir sobre la antigüedad de los empleados municipales cuando no hay ninguna ley, cuando no hay jurisprudencia tampoco de un tribunal con competencia para hacerlo, que diga lo contrario. ¿O acaso el Tribunal de Cuentas tiene el poder de ejercer el control de constitucionalidad? ¿Quién le dio al Tribunal de Cuentas el poder de ejercer el control de constitucionalidad? Entonces, que lo digan que es inconstitucional, que lo diga quien tiene competencia. El Tribunal de Cuentas expedirá, naturalmente, que se va a expedir, tendrá sus opiniones, pero no podemos nosotros aceptar que quien tenga el poder de control de constitucionalidad de nuestras normas sea un Tribunal de Cuentas, que no fue ni siquiera votado por el pueblo, señor presidente. Así que es mucho más importante esta ordenanza que empezar a generar un debate sobre la intención o no de pagar con el presupuesto municipal el 3% para los empleados. Va más allá de eso, va más allá. En Mercedes hay intencionalidad política del Consejo Deliberante, del Ejecutivo Municipal de que se pague el 3%. Está demostrado. Esto tiene que ver con la institucionalidad, con defender al sistema democrático, con defender a la división de poderes, con defender también al orden establecido para el control de constitucionalidad de las normas. Y no hay nada que nos impida a los consejos deliberantes en ese sentido poder avanzar en este justo reclamo de los empleados municipales, en esta conquista que fue de muchos años y que se ha perdido, e incluso en algo que este Consejo Deliberante fue pionero también, en devolver a partir del año 2006 el 3% oportunamente a los empleados municipales como se venía haciendo en años anteriores. Por eso, señor presidente, desde este bloque, no solamente por una cuestión de solidaridad con los empleados municipales, para ganar un aplauso, digamos, fácil en este caso, sino por una cuestión que tiene que ver mucho más allá de esta realidad, tiene que ver con la firme convicción de defender el orden jurídico, de defender las competencias propias que tenemos las legislaturas comunales. Vamos a insistir con la redacción del 3% que se fijará en la sesión del presupuesto. Nada más. Gracias. Tiene la palabra el concejal Ramos. Luego mírame. A ver, por el tema del audio. Hola, hola. Ahora sí. Bien. Bueno, decía que la posición de mis compañeros antecesores en la palabra un poco han adelantado lo que este bloque también va a votar. Pero sí hago hincapié, y tengo cierta experiencia en el tema, que no hay las leyes laborales o que tienen relación con la labor, lo que establecen es un mínimo, pero no ponen techo. O sea, se debe cumplir con este mínimo. Que uno le dé más al trabajador no está prohibido.
la ley no lo prohíbe, recién lo acaba de decir Juan Pablo. Pero además, quien se tiene que expedir en todo caso será la justicia, pero en su debido lugar y en su debido tiempo. Pero tenemos también la ley 14.406, en donde en aquellos lugares donde han pagado más del 1% de antigüedad, se los exime de toda culpa. Ahora, ¿qué vamos a hacer en aquella, por ejemplo, el caso de Avellaneda? Si se aplica directamente la ley como la 11.757, ¿van a rebajar el sueldo de los empleados? O sea, estaríamos en una contradicción, pero aparte resulta hasta discriminatorio, porque hay algunos empleados aparentemente municipales que son de primera y otros son de tercera o cuarta. Vuelvo a ratificar, el FAP plantea de que se votó el presupuesto por unanimidad y voy a ser respetuoso de ese voto. Gracias, buenos días. Bueno. Tiene la palabra el concejal Milome. Muchas gracias, señor presidente. En primera instancia, bueno, felicitar y dar el apoyo, y es un honor y un placer compartir esta sesión con la señorita Valeria Larraz como concejal y usted, José Sestari, como presidente del Consejo. Este bloque se siente muy reconfortado con estas situaciones que tienen que ver con el ejercicio pleno de la democracia. Simplemente lo que queremos manifestar es que en muchísimas oportunidades hemos trabajado, hemos discutido y debatido situaciones que tienen que ver con dictámenes del Tribunal de Cuentas y que han llevado a modificar, replantearnos y trabajar medidas que fueron objetadas por el propio tribunal. Por eso digo y queremos resaltar que esta compensación del 2% con el salario garantizado que se definió y se decidió, y que esta gestión apoya fuertemente para que el personal no se vea perjudicado, es el camino que nos permite ir por el camino de la legalidad y de esta manera evitar inconvenientes y evitar que el perjudicado sea el personal municipal. Por eso simplemente queríamos resaltar que es esta definición de la gestión de llevar adelante este sueldo, esta compensación salarial para mantener ese 3%, como inclusive lo decían los concejales que hablaron antes que mi palabra. Pero bueno, también es importante resaltar y manifestar que la gestión tiene absoluto convencimiento de que el porcentaje es el 3%. Y continuando con la legalidad y ante un dictamen del Tribunal de Cuentas, ante la consulta del municipio, bueno, por eso vamos a plantear que la situación sea el 1% por antigüedad y el 2% con el garantizado. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, muy bien. Nadie más solicita la palabra. Ponemos en consideración. Juan Pablo López pide la palabra. Una breve intervención, Sí, presidente. tiene la palabra. De tipo formal. Primero, una aclaración. Si vamos a seguir como criterios rectores los mandatos del Tribunal de Cuentas, desde el Consejo Deliberante, en lo que tiene que ver con una cuestión de control de legalidad, ese mismo Tribunal de Cuentas en su momento dictaminó que no se podía aplicar bonificación por antigüedad para los empleados jornalizados. Por ejemplo, algo que en este municipio se ha respetado y que la mayoría de los municipios lo tienen también receptado de la misma manera. Así que me parece que eso búsquenlo en la doctrina del Tribunal de Cuentas, tal vez no lo ha señalado más. Y yendo a una cuestión de forma, en este artículo primero del decreto se está vetando el primer párrafo Del inciso, sí.
del inciso A del anexo 1, 7. Artículo 7. ¿Verdad? Y después cuando vamos a ver lo del garantizado, no hay propuesta, digamos, cuando está el nuevo proyecto de ordenanza, no hay ninguna propuesta para incorporar o de modificación del inciso A del... Está en proyecto, perdón, está en el proyecto presentado, digo. Ah, Posteriori. pero eso no está aprobado. No, está como está eliminado, es una nueva propuesta que el único que puede modificar el presupuesto del Ejecutivo como propuesta, entonces lo eleva como proyecto presentado para modificar el presupuesto. No entiendo. Nosotros estamos vetando el primer párrafo de un Exacto. artículo aprobado por el Consejo Deliberante. Al vetarse ese primer párrafo, se elimina el primer párrafo. Sí. Queda la segunda parte. Entonces, en el presupuesto vigente para el año 2013 no vamos a tener definido el porcentaje por antigüedad. ¿Cómo? Sí, pero eso es otro inciso. Fíjate, que es la garantía salarial. Nosotros tenemos que, cuando tratemos, digamos, el nuevo proyecto, tenemos que también aprobar la parte donde establece la antigüedad. Si no, vamos a dejar sin antigüedad directamente. Claro, nos vamos a quedar solamente con la garantía salarial del 2%. Bueno, votemos si quieren, después cuando tratemos la garantía salarial se los digo, pero... Sí, no Tendría está. que quedar el 1%, porque al inciso P es el 2%. Si es que no va a salir Si se veta ratificada la esto- ordenanza, nos vamos a quedar sin el porcentaje por antigüedad. Tiene la palabra el concejal Benítez y después el concejal Milón. Me alegra mucho un tema como qué hacemos con el 3% que se veta, dando una imagen de que el Consejo Deliberante, en sus componentes y en los componentes de la oposición, tienen plena responsabilidad acerca de lo que legisla. Y digo esto porque hace pocas horas, pocos días, hubo un concejal del oficialismo, el presidente del oficialismo, habló de la falta de responsabilidad acerca de la asistencia del día lunes, que el Consejo no sesionó por falta de quórum. En el momento no se contestan las cosas, se espera y cuando se tiene la ocasión se dicen, como en esta ocasión. Todos los concejales de la oposición fuimos consultados acerca de la probabilidad que había de convocar a esta sesión. Todos los concejales de la oposición dijimos que hasta el día miércoles no teníamos alternativa, por una cuestión o por la otra, por ausencia, por compromisos familiares, por viajes, etcétera, o porque el mes de enero es dificultoso concentrarse. Fue esa la causa por la cual no asistimos, pero habíamos dado la palabra a quien hoy está ejerciendo la función de intendente de que íbamos a estar presentes el día miércoles. Es una pena que se aproveche esas situaciones para adjetivizar y para sentirse víctima ante cada situación. Me da la impresión de que es un estilo casi de gobierno y de legislación, de legislar el sentirse víctima echando la culpa hacia los demás. Yo espero que estas situaciones, es de esperar, no se repitan, pero si es tomado como estilo seguramente se reiterará una vez más. Este Consejo ha dado prueba fehaciente de que cuando tiene que estar presente para dar su opinión, acordada o desacordada con lo que se está tratando, este Consejo está. Así que yo creo que al inicio de esta sesión había obviado, pero bueno, veo que tenemos lugar para expresarnos en esa situación, como también tengo lugar para hacer un pensamiento en voz alta. Dentro del oficialismo hay un trabajador municipal. Yo le digo al trabajador municipal que integra el bloque oficialista que en esta ocasión lo aconsejable es que al menos se abstenga y que no cargue sobre su espalda, porque tiene muchos años de servicio por delante,
de ser el concejal que alguna vez votó en contra de los intereses municipales. ¿Listo? Tiene la palabra el concejal Milome. Gracias, señor presidente. Simplemente para manifestarme con el absoluto respeto que siempre me he manifestado. Por eso me llama la atención algunos tiempos que se hace el concejal Benítez, porque no voy a caer en el facilismo de decir lo que él me dijo personalmente acerca de por qué quería la sesión el miércoles. Eso está en la conciencia de él y en la mía. Y basta con eso, y a mí me basta. Nos conocemos de hace tiempo y el respeto no se va a alterar, y no voy a salir acá a decir por qué quiso la sesión hoy y no el lunes. Porque no soy así y no voy a ser así nunca, Juan Carlos. Pero vos me lo dijiste. Bueno, no. Por favor, no. Diríjanse a la presidencia. Perdón, señor presidente. Digo, tiene la palabra. Mi postura es la de venir de frente y defender los puntos que uno tiene que defender. Y también es cierto, y creo que hay varios testigos, de que había algunos concejales que estaban, porque yo lo he visto en los pasillos, en los lugares cercanos al municipio, así que, pero bueno, entiendo y reafirmo la situación de que estamos para legislar, de que estamos para llevar adelante la representación del pueblo de la ciudad y trabajar en este recinto. Por eso, dado que el concejal Benítez me alude en su comentario, de la misma manera que lo vengo tratando y hablando hace muchísimos años, continúo, pero necesito manifestar, y puntualmente para nosotros dos, la situación que planteé al inicio. Así que muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Valeria Larraz. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias por los saludos. Recién cuando hablaba Juan Carlos, no pude pasar por alto mi situación dual, digamos, como empleada municipal y como abogada. Que la ley 11.757 es una ley injusta con el empleado municipal, creo que ninguno de los ediles acá presentes va a estar en desacuerdo, pero no es la vía del Consejo Deliberante para poder plantearlo. Nosotros tenemos que manejarnos considerando lo que es la legalidad y no haciendo política con el bolsillo del empleado. Por eso tenemos que pretender que el empleado salga airoso de toda esta situación y en vistas a un próximo año ver cómo modificamos. O sea, como empleada municipal estaré presente, más allá que hoy me toca un solo día, no olvido que soy empleada municipal, pero estaré presente en la lucha salarial, le exigiré al intendente un aumento de haberes porque es necesario, y eso me hago cargo yo. Pero tampoco podemos fijarnos, últimamente estamos hablando del Tribunal de Cuentas como si no fuera conformado por personas. Diríjase a mí, por favor. Perdón, disculpe No, por favor. mi desconocimiento, en realidad lo conozco, pero no estoy adecuada al lugar. Está bien. Entonces, bueno, por favor, la barra, silencio. Lo que voy a pedir es un poco de cordura, porque no podemos estar los municipales en medio de una puja política en vistas a un año electivo. Por eso, porque el empleado municipal merece tener la seguridad en sus haberes, no podemos ya en una primera sesión del año 2013, creo que es la primera del año, empezar con estas discordancias. Lo digo desde mi punto de vista como empleada municipal que hoy no ejerzo funciones, pero que a partir del 1 de febrero lo voy a hacer. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Benítez, usted también, concejal, después el concejal López. Bueno, yo había percibido un solo empleado municipal y ahora me doy cuenta con la voz de la doctora Larraz que hay dos. De todos modos, el Consejo es una caja de resonancia política, evidentemente política, y que se expresa defendiendo determinados intereses los años que hay elección
y los años que no hay elección también. Y quien ha manifestado que deban abstenerse porque es una obligación política del intendente acudir a los estrados judiciales para defensa de los trabajadores, así el Tribunal de Cuentas diga lo contrario. Tengo la suerte de haber sido en su momento como trabajador municipal quien encabezó una de las protestas más fuertes, más aceleradas que tuvieron los trabajadores municipales. Es decir, no estoy aprovechando esta situación en mi situación de concejal, casi indemne a las cosas que me pueden suceder. Lo he hecho en momentos en el cual la situación tampoco no me favorecía. Por eso digo y por eso creo tener la posibilidad de decirle a quienes son trabajadores municipales que no carguen sobre sus espaldas esta situación de votar en contra de los intereses de los trabajadores. Será el intendente que tenga que definir si corresponde o no corresponde, y será el intendente que tendrá que luchar contra las decisiones del Tribunal de Cuentas, como lo han hecho tantos intendentes, a tal punto que la legislatura se ha obligado a aprobar en 2 ocasiones desligar la responsabilidad de los consejos deliberantes de los intendentes en aquellos casos que se hubiese aplicado antigüedad mayor al 1%. Así que esa es mi palabra, y seguir manteniendo con nuestro bloque la posición votada en su ocasión. Muy bien. Tiene la palabra el concejal Juan Pablo López. Para una sencilla aclaración, señor presidente. El Consejo Deliberante en ningún momento piensa afectar los recursos o el ingreso de los trabajadores municipales. Ni en la intención de la oposición, sosteniendo el 3%, ni en la intención en este caso del oficialismo, que pretende aplicar el garantizado del 2%, aunque hay un error formal que me parece que tenemos que subsanar, porque si no iba a quedar solamente ese garantizado del 2%, ¿no? Eso me parece que quedó claro. Entonces me parece que las expresiones, y con todo respeto de la concejal Larraz, sobre lo que se puede afectar a los trabajadores municipales no son propias de la realidad. Porque eventualmente quien puede salir, digamos, perjudicado de la decisión política de aplicar el 3% somos nosotros los concejales. Los cargos que eventualmente puedan llegar a aplicarse son para los concejales que tenemos la decisión política de aplicar el 3%, no para los empleados municipales que se les va a pagar. Eventualmente somos nosotros, y somos nosotros quienes sabemos los riesgos que tomamos a la hora de levantar la mano en función de esto, aun cuando estamos con disposición para pelear esto hasta las instancias que sea necesario en función de una defensa de la institucionalidad, como lo dije oportunamente, ¿tá? Pero que quede claro, si este Consejo Deliberante sostiene la ordenanza de presupuesto votada acá en el mes de diciembre, seremos nosotros quienes nos estamos haciendo cargo y nos estemos haciendo responsables de ese 3% y no el bolsillo de los trabajadores que se puede llegar a ver afectado ante cualquier dictamen. Porque eventualmente existe también la posibilidad, como se hace en este caso, de modificar la ordenanza en cualquier momento y no se vería afectado nunca el bolsillo del trabajo municipal cuando hay decisión política y cuando hay también recursos municipales que ya están afectados en una masa salarial para absorber este 3%. Así que, señor presidente, en ese sentido quiero que quede claro, digamos, que quienes levantamos la mano somos los responsables de sostener esto en todas las instancias y oportunamente también quien podemos ser pasibles de sanciones y eventualmente así alguien pretende aplicarlas. Eso. Tiene la palabra el concejal Milome. Gracias, señor presidente. No, simplemente tal vez para lo que decía el concejal López acerca de la modificación y un poco para hablarlo, ¿no? Digo y pregunto, al vetar esto sancionado, ¿no estaríamos en vigencia de lo anterior y ahí es donde está el 1%? No, creo... ¿No? Yo no puedo hablar. Sí. ¿Puedo? Sí. No, perdón, permiso. Creo que acá se está vetando el 3%.
y el 1% no existe porque no... Por eso, pero no lo votamos. ¿no es la anterior vigente? Comparto con lo que dijo el concejal López. Está aprobado con el 3%. Acá se veta el 3% y no habla del 1%. Y bueno, pedimos desde el bloque oficialista la modificación y el ingreso. Ah, bueno, no, está bien, es lo mismo. No tengo inconveniente, esto no es... Pero bueno, no, yo pensé formalmente que al vetarse este artículo quedaba el anterior, como en algunas situaciones me pareció haber escuchado. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Juan Carlos Benítez. Bueno, qué paradójico, qué paradójico. Hace pocas horas el intendente declaraba que podíamos dejar sin antigüedad a los trabajadores municipales y en realidad, como está elaborado el veto, ahí quedan sin la antigüedad los trabajadores municipales. Qué paradójico que son las cosas, ¿verdad? Estamos en situación de salvar esa situación. Por eso, antes de poner la voz, vamos a decir, el movimiento, hay que poner otras cosas en funcionamiento. Pero qué paradójico ha sido todo. Sí, la palabra del concejal Juan Pablo López. Yo le sugiero, señor presidente, que ponga en consideración entonces el veto y que después pasemos, digamos, al punto del garantizado, donde ahí sí, oportunamente, si no sale ratificada la ordenanza, tendremos que hacer modificaciones. Sí. Momentito, por favor. Artículo 38 de la Ley Orgánica. Proponemos un cuarto intermedio de 5 minutos para ver el artículo 38. Yo como presidente no lo... Sí, sí, lo puedo proponer, sí. Bueno. Lo que Hola. podrían hacer en la consideración desde acá arriba. Después lo otro lo podría hacer. ¿Cómo? Claro, lo debe proponer alguien.